Ya hemos escuchado hasta el mismísimo Bad Bunny hablar sobre esto. Un saludo a mis vecinos. Y a youtubers como Luisito Comunica. Otra gentrificación desplazando a otro grupo de personas. Así que el tema se ha logrado poner sobre la mesa y digamos que un poquito de moda. Y sé que hay muchísimas personas que todavía no conocen acerca de este fenómeno o que por el momento se han mantenido al margen porque creen que esto nunca les va a afectar. Pero la verdad es que la gentrificación nos puede llegar a afectar a todos. Voy a empezar hablándoles un poquito sobre la historia de la gentrificación, porque esto realmente no es algo para nada nuevo. Yo considero que esto existe desde que a la gente se le ocurrió la maravillosa idea de hacer centros urbanos para todo, o sea, desde siempre. Así que veamos, la gentrificación según ONU Habitat sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Pero ya con esta definición empezamos un poquito mal y les voy a explicar por qué. Porque resulta que hoy en día estos procesos de gentrificación o de desplazamiento de un grupo de personas por otro se está dando sin necesidad de que haya una renovación urbana previa, sino que se están dando solo por el hecho de estar cerca de algún centro urbano o económico importante, como zonas empresariales, comerciales, turísticas, o también por estar cerca de otras zonas, sea netamente residencial o no, con características urbanas más agradables, o donde cualquiera de nosotros podría considerar que se va a tener una buena calidad de vida. Lo que sí se ha mantenido desde siempre y no ha cambiado para nada es que la gentrificación desplaza a un grupo social por otro con un mejor poder adquisitivo, lo que deja este fenómeno ligado a un tema de desigualdad. Y como les comentaba, este tema no es para nada nuevo. Digamos que formalmente se estudia a partir de los 60. Pero, por ejemplo, en París, a mediados del siglo XIX, se demolieron barrios obreros e industriales enteros para limpiarlos y acondicionarlos para que se vinieran a vivir en esas zonas familias adineradas. Lo que hoy conocemos como la zona turística de París, hace muchísimos años, fue el lugar donde vivió la clase obrera. Algo similar también pasó en Inglaterra en 1880 y en Estados Unidos durante los 50 en la época de posguerra. Estas intervenciones urbanas despojaban de sus viviendas a familias enteras que tenían su vida en estas zonas. No era una cuestión única y exclusivamente de tener un techo, no, era también la zona en la que vivían, esa zona donde estaban arraigados, zonas que ya eran familiares para ellos, sus escuelas, su comercio de confianza, sus recuerdos, sus vecinos, sus amistades, y sencillamente fueron desplazados a otro lugar. Imagínense que de la nada lleguen y les digan un día que allí donde ustedes están viviendo, donde seguramente han vivido toda su vida o al menos la mitad de su vida, ya no pueden estar. Que allí donde está la casa de ustedes se va a construir un edificio o cualquier otra cosa y que ustedes sencillamente se tienen que ir de allí. ¿Para qué o qué? Y todo esto sigue sucediendo, solo que ahora de una forma, digamos, más discreta, ¿o no? No lo sé, tú dime. Pero volvamos un poco a la historia. Cuando este señor aparece, se vuelve popular, se hace accesible para muchos y se convierte en el objeto de deseo de muchísimas familias, cambia por completo la dinámica de los centros urbanos. Quienes tenían un carro y poder adquisitivo vieron muy fácil salir de los centros urbanos para vivir en los suburbios. Se nos hizo fácil en un principio esa dinámica. El problema surgió cuando ya muchísimas personas pensaron lo mismo, pero ya no estaba tan fácil irse del centro y regresar todos los días por la congestión vehicular. Y además yo creo que los suburbios no son para todo el mundo. Así que muchísimas de esas personas que se habían ido a vivir a los suburbios quisieron regresar al centro y empezaron a desplazar a personas de clases sociales más bajas que habían permanecido
permanecido allí o que habían llegado allí porque probablemente no querían irse a vivir a otra parte o no podían, no tenían el poder adquisitivo para irse a vivir a los suburbios. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? Pues eran desplazadas de esos centros urbanos hacia zonas periféricas. Todo esto que les he contado pasaba en su mayoría entre población local o digamos nacional. Sin embargo, actualmente esa situación está cambiando y ya tiene unos cuantos años cambiando. Solo que en los últimos años se ha acentuado esta situación. En el 2020 muchas personas y también empresas se dieron cuenta que trabajar de forma remota era posible. Esto por supuesto que ya venía sucediendo, solo que en menor medida con personas que trabajaban freelance o de forma remota, a través de plataformas digitales o sencillamente con su propio método. Pero ahora se sumaron todas esas personas que además tienen un contrato formal y, muy importante, con un buen salario. Con esta facilidad de trabajar prácticamente desde donde sea, son muchas las personas que han optado por irse a vivir a ciudades de Latinoamérica, especialmente desde Estados Unidos o desde Europa. Ciudades en Latinoamérica que ofrecen una buena calidad de vida, oferta gastronómica, comercial y además algo que es anhelado por muchos, buen clima. Hay quienes ahora le llaman a esto el nuevo sueño americano, porque básicamente están ganando en dólares, pero sus gastos fijos ahora son en una moneda menos fuerte que en la que ellos están percibiendo sus ganancias. A eso se le llama estrategia. Todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario puede llegar a ser muy atractivo para algunas personas. I won't forget this when I'm rich. Gosh, thanks, Eric. Pero a lo largo de los años y algunas crisis importantes económicas que se han dado alrededor de este han demostrado que el mercado inmobiliario también puede llegar a ser un poquito macabro. Y en estos momentos lo que está sucediendo es que como ya se sabe que están llegando muchísimas personas con mayor poder adquisitivo o que ganan en dólares, pues están aumentando de forma desmedida los arriendos. Y las personas que han vivido toda su vida allí o que ya tienen un buen tiempo viviendo allí, se están viendo obligadas a dejar esos espacios porque ya no pueden pagar por ellos. Y es muy difícil competir con quienes llegan a una ciudad ganando en dólares, mientras que quienes han vivido allí tradicionalmente ganan en una moneda devaluada. Lo que sí siento que deberíamos evitar es convertir todo este tema en una especie de guerra entre nacionalidades. Y siento que lamentablemente esto está pasando. Podemos llegar a caer fácilmente en xenofobia. Yo siento que este tipo de situaciones no ocurren porque otros quieran llegar a hacernos daño de forma premeditada. No quiero decir que no hayan personas con malas intenciones, pero en este caso creo que la mayoría de nosotros pasamos nuestras vidas buscando opciones que mejor se adapten a lo que queremos o lo que esperamos de la vida. Y por supuesto que se adapte o nos haga rendir mejor nuestro presupuesto. Lo que sí está sucediendo y es hacia lo que sí tenemos que alzar la voz y reclamar es hacia la desatención que está teniendo el Estado con respecto a este tema y las políticas públicas prácticamente inexistentes alrededor de todo este fenómeno. Porque así uno no esté de acuerdo con que el Estado sea el padre protector de todos y de cada uno, sí debería velar por el bienestar de los ciudadanos y preocuparse por estos desplazamientos que de una u otra manera están siendo forzados. Y aunque no lo creamos o no lo sintamos cercano, este problema sí nos puede llegar a afectar a todos, porque por supuesto primero afecta a esa clase socioeconómica más vulnerable, pero poco a poco va a ir tocando todas las puertas. Y además no solo se trata de tu vivienda, porque vamos a pensar en positivo y vamos a creer que no te van a sacar de tu vivienda, pero sí va a cambiar todo a tu alrededor, a tal punto en que puede que ya no te sientas a gusto en ese lugar, porque vas a empezar a desconocer el sector, o puede que un día ya no te alcance para tomarte un cafecito en la tarde porque el señor de la esquina lo sacaron para poner un Starbucks. Y créeme que tarde o temprano pueden llegar a tocar la puerta de tu casa, de tu propiedad, y así tengas papelito firmado y todo con tu nombre, te van a decir que aceptas la compra por el monto que te ofrecen o simplemente te la expropian. Así que es como una especie de sí o sí. Para finalizar, mi opinión.
Realmente no creo que la prohibición al 100% de todo esto sea la solución. Resistirnos a los cambios, bien sea por globalización, por tecnología o por simple evolución de la sociedad, nunca nos ha salido bien. Lo que sí creo que deberíamos buscar es ser incluidos y ser partícipes de todos estos cambios. Y más si se trata de la renovación del lugar en el que toda tu vida has vivido. Y no permitir que solo unos pocos se beneficien económicamente hablando, mientras que la mayoría tiene que irse de sus lugares en donde siempre han vivido, porque así funcionan las cosas y ya está. Pero ahora quiero leerlos a ustedes. Cuéntenme qué piensan ustedes de todo este fenómeno y qué soluciones ven posible hacia todo este tema de la gentrificación. También recuerden que en la descripción del video siempre les dejo artículos académicos y otro contenido importante acerca de este tema. Así que si quieren indagar o enterarse un poquito más, vayan allí a la cajita de descripción. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.